¿Confundido con los verbos regulares e irregulares en inglés? ¿No sabes cuándo usar walk y cuándo usar went? En este video te enseñaré reglas, excepciones y muchos ejemplos para que domines los verbos regulares e irregulares en inglés y por lo tanto el pasado simple y el presente perfecto. Let's get started. Comenzamos por preguntarnos qué son los verbos regulares e irregulares en inglés. En este idioma, los verbos se dividen en estas dos categorías, cuando los conjugamos en pasado y participio pasado. Vamos a explicar brevemente. Los verbos regulares siguen una regla bastante sencilla, y es que para formar el pasado y el participio pasado, solo agregamos ed al verbo. Sí, como lo escuchaste, solo agregamos la terminación ed. Sin embargo, profundizaremos un poquito más acerca de las terminaciones un poquito más adelante. También tenemos los verbos irregulares, que como su nombre lo dice, no siguen esta regla y cambian de forma de manera impredecible. Con respecto a los verbos regulares, en cuanto a sus reglas, veamos cómo funcionan. Ya sabemos que solo agregamos ed al verbo base. Sin embargo, recuerda que hay verbos muy diferentes. Ed puede agregarse al final de verbos como play, work y dance. Es importante saber que a pesar de que se agregue el ed, las terminaciones pueden generar sonidos diferentes de acuerdo al verbo. Por ejemplo, play, played, work, worked, dance, danced. Pero hay que estar muy atentos porque hay casos donde no será necesario agregar ed. ¿Por qué? Porque ya el verbo contiene una e, como el caso de dance y love. Aquí solo agregaríamos una d al final. También tenemos este ejemplo que no podemos olvidar. Si el verbo termina en consonante más y, cambiamos esa y por la terminación ied. Ejemplo, el famoso verbo study. Recuerda que aquí vamos a eliminar la y y decimos studied. Los verbos regulares son bastante fáciles, así que vamos inmediatamente con los irregulares. Aquí no vamos a seguir una regla fija, así que mucha gente recomienda aprenderlos de memoria. A mí no me gusta recomendarte que memorices cosas, al contrario, te recomiendo que los practiques muchísimo. Vamos a ver algunos ejemplos de los verbos más comunes en inglés. Tenemos el caso de go, que como puedes darte cuenta, no hay ninguna ed en ninguna parte. El pasado simple sería went y su pasado participio sería gone. También tenemos el caso de eat. El pasado simple sería ate y el pasado participio eaten. También puedes escuchar la pronunciación de este verbo con una T glotal, que se pronunciaría eaten. Vamos a ver el verbo ver, que en inglés es see. Y tenemos see, saw, seen. El pasado simple sería saw y el pasado participio seen. Entonces, vamos a recapitular. En el caso de los verbos regulares, la regla base es agregar ed al final del verbo.
Algunos verbos no van a necesitar ed porque ya tienen la e y solo agregamos la d. Y si el verbo termina en consonante más y, retiramos la y y agregamos ied. Por el contrario, los verbos irregulares no siguen una regla fija y van a presentar diferentes formas. Sí, puedes encontrarte algún verbo irregular que tenga un pasado que termine en ed, pero esto no significa que sea regular. Muy probablemente su pasado participio sea muy diferente. El ejemplo más cercano es show. Show, showed, shown. Y como queremos hacer mucho énfasis en verbos irregulares porque son aquellos donde tienes que enfocarte un poquito más, aquí te traje una pequeña tabla con el pasado y el pasado participio para que los practiquemos juntos. Te voy a explicar un poquito esta tabla. Las tablas de conjugación en inglés te permiten saber cómo vas a usar el verbo en infinitivo, en pasado simple y en pasado participio. El infinitivo no es más que la forma base del verbo. A veces cambia mucho y a veces se mantiene exactamente igual. Por ejemplo, tenemos el caso de be. Este es el verbo to be, ya tú lo conoces. Es ser y estar. Ya tú sabes que este verbo cambia mucho en presente y también en pasado simple. Mientras que el verbo go no cambia tanto como be. En la segunda columna tenemos el pasado simple, ya lo hemos estudiado juntos. Esto no es más que la acción que ya ha sido terminada. Por ejemplo, I was tired. Yo estaba cansado. She went to the store. Ella fue a la tienda. Y tenemos una tercera columna que se llama participio pasado. En el caso del verbo to be, el participio pasado es been. Esto significa sido o estado. Y en el caso del verbo go, el participio pasado es gone, es decir, ido. Veamos ejemplos. I have been tired all day. He estado cansado todo el día. She has gone to the store. Ella ha ido a la tienda. En conclusión, puedes darte cuenta de que los verbos irregulares la mayoría de las veces cambian en sus tres formas: infinitivo, pasado simple y pasado participio. Aquí te dejo otros verbos para que también practiques. Y ya está. ¿Viste que es muy fácil? Solo necesitas practicar muchísimo. Y para ponerte a practicar, aquí te dejo este pequeño test. Vas a decirme sobre cada uno de estos verbos si es regular o irregular. Escribe tus respuestas en los comentarios. Estaré muy atenta para responderte. Ahora dime en los comentarios, ¿qué te pareció? ¿Cuál es el verbo irregular que normalmente olvidas con más frecuencia? Hablando de verbos irregulares, aquí te dejo un video sobre el verbo to be. Ve y practica con él. Y recuerda, si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras clases. See you later!